¿Alguna vez te has topado con el perfil de alguien en redes sociales y te has sorprendido al ver que no hay nada? Ni una foto, ni un estado, ni una historia. En un mundo donde millones de personas comparten cada detalle de su vida, existe un grupo de gente que elige el silencio, la invisibilidad digital. ¿Qué hay detrás de ellos? Son tímidos, aburridos, antisociales. Hoy vamos a desmontar esos mitos y a revelar la sorprendente verdad sobre quienes no publican nada. Y te adelanto algo. Su silencio no es un vacío, es un poderoso mensaje. Empecemos por lo básico. La mayoría de nosotros usamos las redes para conectar, para compartir logros, para sentirnos parte de una comunidad. Es algo natural, pero ¿qué pasa cuando alguien decide no participar en ese juego? Lo primero que pensamos es que algo anda mal. Quizás no tienen una vida interesante que mostrar, o son personas muy introvertidas. Pero la psicología nos muestra una realidad mucho más profunda y fascinante. Una de las razones más importantes es que estas personas no necesitan validación externa. Vivimos en la cultura del like, donde el valor de una experiencia parece medirse por la cantidad de corazones que recibe. Las personas que no publican a menudo han desarrollado una autoestima tan sólida que no depende de la aprobación de los demás. Su felicidad no necesita ser fotografiada, editada y publicada para ser real. Simplemente la viven. Su sentido de autovaloración viene de adentro, de sus propios logros, de sus relaciones cara a cara, no de un contador de notificaciones. Esto nos lleva a un segundo punto clave: la protección de su energía. Estar en redes sociales consume tiempo y, sobre todo, energía mental. Tienes que pensar qué publicar, cómo lucirá, qué dirá la gente. Luego, tienes que lidiar con los comentarios, la comparación constante con las vidas aparentemente perfectas de otros. Las personas que se mantienen al margen eligen conscientemente no gastar su energía en ese ciclo. Prefieren invertirla en sus pasiones, en su trabajo, en conversaciones significativas o simplemente en estar en paz consigo mismos. Es una forma de establecer límites saludables en un mundo que constantemente exige nuestra atención. Además, el silencio digital suele ser una señal de una identidad fuerte y bien definida. Cuando no estás constantemente bombardeado por las tendencias, las opiniones y las vidas de los demás, tienes más espacio para conocerte a ti mismo. No te defines por lo que otros piensan de ti, sino por lo que tú sabes que eres. Esta introspección les permite construir una identidad más auténtica, no una versión curada para el consumo público. No se comparan, por lo tanto, no sienten la presión de competir, viven su propia carrera, a su propio ritmo. Ahora hablemos de sus relaciones. Podríamos pensar que al no estar en redes están desconectados. Pero a menudo ocurre todo lo contrario. Sus conexiones suelen ser más profundas y menos superficiales. En lugar de tener cientos de amigos virtuales con los que intercambian likes, cultivan un círculo más íntimo de personas con las que comparten tiempo de calidad en el mundo real. Priorizan una llamada telefónica sobre un comentario, un café sobre un mensaje directo. Saben quiénes son sus verdaderos amigos porque su relación no depende de la interacción digital. Esto crea un aura de misterio y atractivo. En una era de sobreexposición, la privacidad se ha convertido en un lujo, en algo enigmático. Una persona que no revela cada uno de sus movimientos se vuelve impredecible, interesante. Nos preguntamos qué piensan, qué hacen, cómo es su vida. No nos dan toda la información en bandeja de plata, y esa reserva natural los hace magnéticos. No buscan llamar la atención, y paradójicamente eso es lo que más atrae. Su valor no está en lo que muestran, sino en lo que eligen guardar para sí mismos.
Es fundamental entender que la ausencia de publicaciones no significa ausencia de vida. De hecho, muchas veces es todo lo contrario. Estas personas están tan ocupadas viviendo que no sienten la necesidad de documentarlo. Su viaje a la montaña fue para disfrutar del paisaje, no para conseguir la foto perfecta para Instagram. Su cena con amigos fue para reír y conectar, no para hacer una historia. Viven el momento presente con una intensidad que a veces se pierde cuando estamos preocupados por capturarlo todo con el móvil. Este comportamiento también revela una gran fortaleza mental. Requiere confianza en uno mismo para ir en contra de la corriente social. Requiere autoconciencia para saber qué necesitas y qué no. Y requiere disciplina para no caer en la trampa de la comparación y la gratificación instantánea. Son personas más observadoras que protagonistas. Escuchan más de lo que hablan. Analizan el mundo desde una perspectiva más distante y, por lo tanto, a menudo más objetiva. No se trata de decir que usar las redes sociales está mal, para nada. Son herramientas increíbles de conexión, de trabajo, de inspiración. El punto es entender que hay diferentes formas de vivir y de relacionarse con el mundo digital, y que la decisión de no participar activamente no es una señal de carencia, sino una elección consciente que a menudo esconde madurez emocional y una vida interior muy rica. Piénsalo así. Estas personas han aprendido a ser los curadores de su propia vida, pero no para una audiencia, sino para ellos mismos. Son extremadamente selectivos con quien entra en su mundo, no porque sean arrogantes, sino porque valoran su paz y su intimidad por encima de todo. Saben que su vida privada es un espacio sagrado, y ellos deciden quién tiene el privilegio de acceder a él. Así que la próxima vez que veas un perfil vacío, no asumas que esa persona no tiene nada que contar. Quizás, solo quizás, tiene tantas historias que ha decidido vivirlas en lugar de publicarlas. Quizás su silencio no es debilidad, sino una fortaleza silenciosa, una declaración de independencia en la era digital. Y eso, en sí mismo, es algo increíblemente poderoso. En un mundo donde tu existencia parece depender de lo que publicas, donde cada momento se convierte en una historia o un reel para demostrar que estás viviendo, hay una figura que desconcierta a todos. La persona que no publica nada, ni fotos, ni estados, ni opiniones, nada. Su perfil es un lienzo en blanco, un silencio que grita más fuerte que cualquier publicación viral. ¿Son antisociales? ¿Aburridos? ¿O esconden algo? La verdad es mucho más profunda y reveladora de lo que imaginas. Contrario a lo que muchos piensan, no publicar no es sinónimo de estar desconectado del mundo. De hecho, a menudo significa estar más conectado con uno mismo y con la realidad tangible. Estas personas no se esconden, sino que protegen su individualidad en una era de exposición masiva. Para ellas, la privacidad no es un lujo, es un acto de soberanía personal, una declaración de que su vida no está en venta. Han entendido algo que la mayoría ignora. La verdadera riqueza no se mide en seguidores, sino en momentos genuinos que no necesitan ser documentados para ser valiosos. Una de las razones principales es la saturación emocional. La dinámica de las redes sociales, con su constante bombardeo de opiniones, juicios y la presión de reaccionar, es agotadora. Quienes eligen el silencio digital simplemente deciden no participar en ese circo emocional. Prefieren conservar su energía para interacciones reales, para conversaciones cara a cara, donde el matiz no se pierde en un comentario de 280 caracteres. Son conscientes del drenaje mental que supone estar siempre activado y optan por un detox digital permanente. Otra razón poderosa es la protección de su propia imagen. Saben que en el momento en que publicas algo,
esa imagen deja de pertenecerte por completo. Se somete a la interpretación, la crítica y la distorsión de cientos o miles de desconocidos. Al no publicar, mantienen el control total sobre su narrativa. No permiten que un algoritmo o la opinión de gente que no los conoce defina quiénes son. Su identidad no está fragmentada en pedazos digitales, sino que se mantiene íntegra, coherente y, sobre todo, privada. Además, estas personas suelen tener un pensamiento crítico muy desarrollado. Cuestionan la premisa fundamental de las redes sociales. ¿Por qué es necesario mostrar lo que estoy comiendo, a dónde viajo o cómo me siento? Se preguntan qué propósito real sirve esa exposición constante más allá de alimentar el ego o un modelo de negocio publicitario. Esta reflexión los lleva a concluir que la mayoría de lo que se comparte es irrelevante y que prefieren enfocar su tiempo y atención en actividades con un significado más profundo. No es que no tengan vidas interesantes, es que sus vidas son demasiado interesantes como para pausarlas cada 5 minutos para tomar una foto. Esto nos lleva a un punto clave: la diferencia entre vivir y performar la vida. Quienes no publican están más interesados en la experiencia directa, en el aquí y el ahora. Disfrutan de un atardecer con sus propios ojos, no a través de la lente de su teléfono. Saborean una comida sin la necesidad de que obtenga la aprobación de sus seguidores. Para ellos, convertir un momento especial en contenido le resta autenticidad. Lo transforma en una actuación para una audiencia invisible. Eligen ser protagonistas de su vida, no los directores de marketing de su propia existencia. La intimidad selectiva también juega un papel crucial. Estas personas valoran profundamente sus relaciones personales y entienden que la intimidad es un círculo sagrado. No creen que los detalles de su vida amorosa, sus logros personales o sus luchas internas deban ser transmitidos a una audiencia masiva. Comparten su mundo, sí, pero solo con aquellos que se han ganado ese privilegio, con su círculo de confianza. Su vida es un tesoro, no un panfleto publicitario. Este comportamiento, lejos de ser antisocial, es en realidad un acto de valoración de los vínculos humanos auténticos. Quizás la característica más poderosa de quienes no publican es su baja dependencia de la validación externa. Su autoestima no está atada al número de me gusta, comentarios o visualizaciones. No necesitan el aplauso digital para sentirse valiosos, completos o felices. Su sentido de identidad y valía proviene de fuentes internas, sus logros reales, sus valores, sus relaciones significativas. Esta independencia emocional los hace increíblemente resilientes a las presiones sociales y a la ansiedad que genera la comparación constante en las redes. Son libres en un sentido muy real. Esta fortaleza interna a menudo se interpreta como madurez emocional. Han entendido una verdad simple pero profunda. No todo lo que importa necesita ser visto por todos. Hay una belleza y un poder en lo que se mantiene en secreto, en lo que solo pertenece a uno mismo. Saben que la felicidad no es un espectáculo, sino un estado interno. Este entendimiento les permite navegar la vida con una calma y una seguridad que muchos, atrapados en la carrera por la visibilidad, han perdido por completo. Curiosamente, al no estar expuestos al juicio constante, desarrollan una percepción mucho más clara de sí mismos. No están moldeados por las tendencias, las opiniones ajenas o la presión de encajar en una estética particular. Su personalidad es auténtica, no curada. Viven con menos ansiedad social porque no están compitiendo en el concurso de popularidad infinito que son las redes. Su silencio no es vacío. Está lleno de autoconocimiento y autoaceptación. Socialmente, este silencio genera una fascinación particular.
¿Cómo interpreta nuestro mundo hiperconectado a alguien que elige no participar? A menudo, su ausencia se percibe como un misterio. La gente se pregunta qué hacen, qué piensan, cómo son sus vidas. Esta intriga puede generar respeto. En un entorno donde todos gritan para ser escuchados, el que permanece en silencio se percibe como alguien seguro de sí mismo, alguien que no necesita demostrar nada a nadie. Este perfil a menudo se asocia con seriedad, madurez y una personalidad más profunda. Como no ofrecen pistas fáciles sobre quiénes son, obligan a los demás a hacer un esfuerzo real por conocerlos a través de la conversación y la interacción genuina. Su silencio se convierte en un filtro natural, atrayendo a personas que están dispuestas a mirar más allá de la superficie y disuadiendo a quienes solo buscan conexiones superficiales. En la era de la exposición total, no publicar se convierte en una declaración de poder silenciosa. Es la máxima forma de control sobre tu propia identidad. Tú decides quién entra en tu vida, qué partes de ti se conocen y qué permanece sagradamente tuyo. Es un recordatorio de que la verdadera libertad digital no consiste en la capacidad de publicar todo, sino en la sabiduría y el poder de elegir conscientemente qué no mostrar. El mayor lujo en el siglo XXI no es la visibilidad, es la privacidad, es ser el dueño de tu propia historia, no solo el narrador. Así que la próxima vez que te encuentres con un perfil sin publicaciones, no asumas que es una persona aburrida o antisocial. Podrías estar frente a alguien que ha descifrado el juego y ha decidido no jugar. Alguien que vive su vida de forma más auténtica, consciente y, en última instancia, más libre. En la era de la hiperexposición donde cada comida, cada viaje y cada emoción se convierte en contenido para compartir, existe un tipo de persona que rompe todas las reglas del comportamiento digital moderno, aquella que no publica absolutamente nada. Su silencio en redes sociales desconcierta, llama la atención y despierta preguntas. ¿Qué significa realmente no querer mostrar tu vida en un mundo que vive para ser visto? Hoy vamos a explorar la verdad psicológica, social y emocional detrás de quienes eligen desaparecer del escenario público. Y te adelanto algo, no es porque no tengan nada interesante que contar, sino todo lo contrario. Mucha gente cree que quien no publica está desconectado o es antisocial, pero la realidad es mucho más profunda. Estas personas entienden algo que la mayoría pasa por alto. Cada vez que mostramos algo, entregamos una parte de nuestra identidad a la opinión pública. Cedemos un trozo de nuestra vida para que sea juzgado, interpretado y a veces malinterpretado. Por eso, eligen guardar silencio. Para ellos, la privacidad no es simplemente un hábito, es una forma de protección activa. Es un escudo para su mundo interior. Así que si alguna vez te has preguntado qué hay detrás de ese perfil vacío, quédate, porque vamos a desvelar las claves de una de las mentalidades más fascinantes de nuestra época. Primero, hablemos de su estructura mental. Quienes no publican suelen tener una estructura mental increíblemente sólida. No necesitan la validación constante que las redes sociales ofrecen. Mientras muchos buscan en los me gusta, los comentarios y los seguidores una confirmación de su valor, estas personas ya la han encontrado dentro de sí mismas. No dependen de un aplauso digital para sentirse completos, porque su autoestima no está anclada a la opinión de los demás. Esto nos lleva a una de sus características más poderosas: un alto nivel de independencia emocional. Son capaces de gestionar sus emociones y su autopercepción sin necesitar un espejo social que les diga quiénes son o cómo deberían sentirse. Saben que su alegría no es más real por ser fotografiada, ni su tristeza menos válida por no ser compartida. Viven sus experiencias de forma íntegra para ellos mismos, no para una audiencia.
Otra cualidad clave es su capacidad de filtrado. En un mundo saturado de información, donde la gente comparte hasta el más mínimo detalle de su día a día, ellos actúan como un filtro muy selectivo. No confían su intimidad a audiencias desconocidas o a amigos digitales con los que apenas tienen una conexión real. Entienden el valor de su mundo privado y eligen con mucho cuidado con quién lo comparten. Su círculo de confianza es real, no virtual. Además, están desapegados de la comparación social. Las redes sociales son, en gran medida, un campo de batalla de comparaciones constantes. ¿Quién tiene la vida más emocionante, el trabajo más exitoso, las vacaciones más exóticas? Quien no publica se retira voluntariamente de esa competencia. No sienten la necesidad de demostrar nada, porque no están jugando ese juego. Su vida no es una carrera por la atención ni por el reconocimiento ajeno. Es un camino propio. Esto se conecta directamente con su autopercepción realista. Su identidad no se construye a partir de las reacciones externas. No se definen por los comentarios que reciben o la imagen que proyectan. En cambio, construyen su sentido de sí mismos desde dentro, a través de la introspección, sus valores y sus experiencias vividas fuera de la pantalla. Su identidad es sólida, no una colección de selfies y estados actualizados. Hay otra característica que pocos notan: su sensibilidad energética. El flujo constante de información, opiniones y emociones en las redes sociales puede ser agotador. Estas personas son a menudo muy sensibles a esa saturación. Prefieren conservar su energía mental y emocional en lugar de malgastarla en el ruido digital. Evitan el drama, la negatividad y la superficialidad que a menudo dominan las conversaciones en línea, protegiendo así su paz interior. Y finalmente, ejercen una forma de liderazgo silencioso. En un entorno donde todos gritan para ser escuchados, su silencio genera una enorme curiosidad. No llaman la atención por exceso, sino por ausencia. Su misterio los hace magnéticos. La gente se pregunta, ¿qué estarán haciendo? ¿Cómo será su vida realmente? Esta aura de misterio les otorga un poder sutil pero innegable. Hay un punto clave que casi nadie nota. Quienes no publican suelen tener un nivel más alto de autovigilancia emocional. Es decir, son extremadamente conscientes de cómo se sienten, de cómo reaccionan y, sobre todo, de lo que quieren proteger. No están buscando proyectar una imagen perfecta. Su objetivo es mucho más profundo: conservar su esencia. Saben que cada publicación es una pequeña renuncia a la privacidad, un dato más que entregan al mundo. Y en la era del Big Data entienden que esa información puede ser utilizada de formas que ni imaginamos. Al no participar, mantienen el control absoluto sobre su narrativa personal. Nadie puede definir su historia basándose en fragmentos digitales, porque esos fragmentos simplemente no existen. Ahora, analicemos cómo este silencio digital afecta la percepción social. En un mundo donde la identidad se mide en seguidores y la relevancia en interacciones, un perfil vacío puede generar reacciones muy diversas. Para algunos, estas personas parecen distantes, frías o incluso arrogantes. ¿Por qué no comparten nada? ¿Acaso se creen mejores que los demás? Esta desconfianza surge de la norma social de que, si no lo publicas, no pasó. Sin embargo, para otros, este mismo silencio resulta fascinante, genera misterio y respeto. En una cultura de la sobreexposición, alguien que elige conscientemente no mostrarse es visto como alguien con una gran seguridad en sí mismo. Alguien que no necesita la aprobación del público para validar su existencia. Su presencia no está fragmentada en fotos y videos. Se percibe de forma íntegra en la vida real.
en la conversación cara a cara, en sus acciones. Esta dualidad en la percepción es muy interesante, mientras que algunos los ven como extraños, otros los ven como sabios. Y es que, en el fondo, su ausencia digital nos obliga a interactuar con ellos de una manera más auténtica. No podemos prejuzgarlos por su feed de Instagram, así que tenemos que conocerlos de verdad. Y esto nos lleva al concepto de privacidad y poder personal. Hay una frase que resume esto a la perfección. Cuanto menos sabe el mundo de ti, menos puede juzgarte, manipularte o definirte. Piensa en ello. Cuando publicas tus éxitos, te expones a la envidia. Cuando publicas tus fracasos, te expones a la lástima o al juicio. Cuando publicas tus opiniones, te expones a la crítica. Quien no publica conserva el control narrativo de su propia historia. No se somete a la tiranía de las comparaciones, a las críticas destructivas o a las expectativas ajenas. Su vida no es un espectáculo público, es suya. Y en ese acto de posesión radica un poder inmenso, el poder de vivir sin la presión de actuar para una audiencia, de ser simplemente tú mismo, en privado, sin filtros. Esta elección no es una fobia a la tecnología. De hecho, muchas de estas personas usan las redes para consumir contenido, informarse o comunicarse de forma privada. La diferencia es que son consumidores conscientes, no productores desesperados de contenido personal. Utilizan la herramienta, pero no dejan que la herramienta los utilice a ellos. Su valor no reside en cuántos seguidores tienen, sino en la profundidad de sus relaciones reales. Prefieren tener 5 amigos de verdad con los que pueden hablar de cualquier cosa que 5.000 seguidores que solo conocen una versión editada de su vida. Su enfoque está en la calidad, no en la cantidad. En lo real, no en lo virtual. En resumen, la persona que no publica nada en redes sociales no es un fantasma digital, ni alguien sin vida. Al contrario, es a menudo alguien con una vida interior tan rica que no siente la necesidad de externalizarla. Es alguien con una estructura mental sólida, independencia emocional y un profundo respeto por su propia privacidad. Su silencio no es vacío, está lleno de significado. Es una declaración de principios en un mundo ruidoso. Es la elección de vivir la vida en lugar de documentarla, de sentir las experiencias en lugar de escenificarlas. Quizás, en lugar de preguntarnos por qué no publican, deberíamos preguntarnos por qué nosotros sentimos la necesidad de hacerlo constantemente. Tal vez su silencio sea un espejo que nos muestra nuestra propia dependencia de la validación externa. Y tal vez, solo tal vez, en ese silencio podamos encontrar una invitación a reconectar con nuestra propia esencia, lejos de la mirada del mundo. Vivimos en una era donde todo se exhibe, donde cada momento parece necesitar un filtro, una descripción ingeniosa y la validación de un like. Fotos de desayunos, vacaciones soñadas, logros profesionales, hasta el más mínimo pensamiento se convierte en contenido público. Pero en medio de este océano de exposición, existe un grupo de personas que navega en dirección contraria. Son los que no publican nada. Su perfil es un lienzo en blanco, su feed es un desierto, y su última actualización fue hace años, o quizá nunca existió. Nos generan una curiosidad inmensa. Son antisociales, aburridos, ocultan algo. La respuesta es mucho más profunda y fascinante de lo que imaginas. Hoy vamos a desvelar la verdad psicológica y social detrás de quienes eligen vivir su vida fuera del escaparate digital. Y te aseguro que después de ver este video, nunca volverás a mirar un perfil vacío de la misma manera. Empecemos por derribar el mito más grande. Las personas que no publican no son necesariamente aburridas o desinteresadas. De hecho, a menudo son todo lo contrario. Son los observadores silenciosos.
los que han entendido una verdad fundamental que a muchos se nos escapa. Hay una diferencia abismal entre vivir y documentar la vida para que otros la vean. Ellos no sienten esa presión constante de tener que demostrar lo felices que son, lo exitosos que son o lo interesante que es su existencia. Su ausencia en las redes no es un acto de pasividad, sino una poderosa declaración de independencia emocional. Es decir, mi vida me pertenece a mí, no a una audiencia. Entonces, ¿qué características definen a estas personas? Vamos a analizar su perfil psicológico, porque es realmente revelador. Primero, tienen un altísimo sentido de la privacidad. Para ellos, su espacio personal, sus pensamientos íntimos y sus momentos genuinos son tesoros que no están a la venta por aprobación externa. Valoran la santidad de su mundo interior más que cualquier cantidad de seguidores. Mientras muchos construyen muros en sus casas, ellos construyen murallas invisibles para proteger su mundo emocional de la mirada pública. Segundo, suelen tener una mente más analítica y reflexiva. No son de los que reaccionan por impulso. Piensan antes de hablar y, por supuesto, piensan mucho antes de publicar. Prefieren profundizar en una idea o en una experiencia en lugar de simplemente exhibirla superficialmente. Su silencio digital es a menudo un reflejo de su riqueza interior. Están demasiado ocupados pensando y sintiendo como para detenerse a fabricar un post. Tercero, y esto es clave, poseen una relación muy saludable con su propia identidad. No necesitan el aplauso constante de los demás para saber quiénes son. Su autoestima no depende de cuántos corazones recibe una foto o cuántas personas comentan un estado. Se conocen, se aceptan y no buscan validación en un algoritmo diseñado para mantenernos enganchados. Su valor propio no es negociable ni está sujeto a la opinión pública. Además, tienen una gran capacidad para detectar la manipulación social. Entienden perfectamente cómo las redes sociales moldean nuestras percepciones, nuestras emociones y hasta nuestros deseos. Ven la arquitectura de la comparación, la envidia programada y la felicidad manufacturada, y simplemente eligen no participar en ese juego. Son conscientes de que gran parte de lo que se ve es una narrativa cuidadosamente construida, y prefieren la autenticidad cruda de la vida real. Otra característica importante es su rechazo al consumo emocional rápido. No quieren convertir sus alegrías, sus tristezas o sus logros en entretenimiento para otros. ¿Te has fijado en cómo un momento especial, como una puesta de sol, cambia radicalmente cuando sacas el móvil para grabarlo? Dejas de vivirlo para empezar a producirlo. Ellos eligen quedarse en el momento, absorberlo por completo, sin la interrupción de tener que empaquetarlo para el consumo ajeno. También demuestran una enorme autonomía psicológica. Sus decisiones no están influenciadas por lo que es popular, por la presión de grupo o por el miedo a quedarse fuera. Si viajan, lo hacen por el placer de descubrir, no por la foto para Instagram. Si leen un libro, es por el conocimiento, no para parecer intelectuales. Toman las riendas de su vida sin depender de la mirada del público. Y finalmente, y quizás lo más importante, se enfocan en fortalecer sus conexiones reales. Prefieren una conversación profunda cara a cara con un amigo que 100 interacciones superficiales con seguidores anónimos. Invierten su energía social en las personas que conocen de verdad, en los vínculos que se cultivan con tiempo, confianza y presencia física. Saben que la calidad de las relaciones humanas no se mide en números, sino en profundidad. Ahora, hablemos de algo que casi nadie menciona. Las personas que no publican suelen tener un nivel mucho mayor de autoconciencia. Piénsalo.
Cuando no estás constantemente distraído construyendo, manteniendo y defendiendo una versión idealizada de ti mismo en línea, tienes mucho más tiempo y energía mental para conectar contigo mismo de verdad. No están ocupados produciendo contenido sobre su vida, están ocupados viviendo su vida. Esto los hace menos impulsivos porque no actúan para la cámara. Son menos comparativos porque su vara de medir no es el feed perfectamente curado de otra persona y, sobre todo, están más presentes. Disfrutan de un concierto con sus propios ojos, no a través de la pantalla de su teléfono. Saborean una comida sin la necesidad de fotografiarla primero. Escuchan a sus amigos sin la ansiedad de revisar las notificaciones. Este estado de presencia les da una calma y una perspectiva que muchos hemos perdido. Pero, ¿cómo reacciona la sociedad ante este silencio digital? Aquí es donde la cosa se pone interesante. En nuestra cultura hiperconectada, el silencio se ha vuelto sospechoso. Si alguien no publica, la primera reacción de muchos es pensar que es raro, arrogante o que tiene algo que ocultar. Confundimos la discreción con la soberbia y la privacidad con el secretismo. La sociedad actual teme a quien no puede leer fácilmente a través de sus publicaciones. Las redes sociales nos han dado una falsa sensación de que conocemos a los demás. Vemos sus fotos, leemos sus opiniones y creemos que tenemos un manual de instrucciones para interpretarlos. Pero la persona que no publica nada no nos entrega ese manual. Nos obliga a hacer el trabajo de conocerla de verdad, a través de la conversación, la observación y el tiempo compartido. Y es aquí donde su silencio se convierte en una inesperada forma de poder. En un mundo donde todos exponen sus cartas, quien mantiene las suyas ocultas se convierte en una figura enigmática y magnética. No te están dando las herramientas para que los juzgues, los etiquetes o los manipules. Conservan el control total sobre su propia narrativa. Este poder no es agresivo ni busca intimidar. Es un poder tranquilo, basado en la autodeterminación. Al no exponer sus vulnerabilidades, sus deseos o sus movimientos al escrutinio público, se vuelven mucho más difíciles de predecir y, por tanto, de influenciar. Su valor no fluctúa con la opinión ajena, se mantiene estable, anclado en su propio centro. Mientras la mayoría de nosotros cedemos fragmentos de nuestra intimidad a cambio de conexión o validación, ellos nos recuerdan que la privacidad no es solo un derecho, sino también una herramienta estratégica de bienestar mental y emocional. Así que la próxima vez que te encuentres con un perfil sin fotos, sin publicaciones, sin actividad, no saques conclusiones precipitadas. No estás viendo a una persona aburrida o antisocial. Estás viendo, muy probablemente, a alguien con una fuerte vida interior, una identidad sólida y una clara comprensión de lo que realmente importa. Alguien que ha elegido conscientemente la profundidad sobre la superficie, la autenticidad sobre la actuación y la vida real sobre la representación digital. Quizás no se trata de que ellos se estén perdiendo de algo, sino de que han encontrado algo mucho más valioso que todos los demás estamos buscando desesperadamente en nuestras pantallas: paz interior y una conexión genuina con su propia existencia. Su silencio es su mensaje y es uno de los más potentes de nuestro tiempo. ¿Alguna vez te has topado con un perfil en redes sociales que está completamente vacío? Ni una foto, ni una publicación, nada. En un mundo donde parece que todos estamos compitiendo por la atención, por mostrar nuestra mejor cara y compartir cada detalle, existe un grupo de personas que elige el silencio digital. Y no es que sean aburridos, tímidos o antisociales. La verdad es mucho más profunda y fascinante de lo que imaginas. Hoy vamos a desvelar los secretos de quienes no publican nada en sus redes.
¿Qué dice esto realmente sobre su personalidad? ¿Son más fuertes emocionalmente? ¿O simplemente no les interesa el juego social? Quédate, porque lo que vas a descubrir podría cambiar tu forma de ver a estas personas, y quizás hasta a ti mismo. Primero entendamos el contexto. Vivimos en la era de la sobreexposición. Se nos dice que si no estás en redes, no existes. Que tu valor se mide en likes, en seguidores, en comentarios. Esta presión constante nos lleva a crear una versión idealizada de nosotros mismos, una especie de avatar digital que necesita validación externa para sentirse real. Pero, ¿qué pasa con quienes se niegan a participar en este teatro? La primera gran verdad sobre quienes no publican es que suelen tener un autocontrol emocional sorprendente. No sienten esa necesidad urgente de recibir aprobación de los demás. Su autoestima no depende de cuántas personas reaccionan a su última foto. Han construido una fortaleza interna que les permite vivir sin la validación constante del mundo digital. No se dejan arrastrar por la dopamina de las notificaciones. En lugar de buscar la felicidad en una pantalla, la encuentran en su mundo real, en sus relaciones cara a cara y en su propia compañía. Esto no es apatía, es independencia emocional. Analicemos los rasgos psicológicos más comunes de estas personas. Uno de los más importantes es una alta autoconciencia. Piensan muy bien antes de compartir algo. Se preguntan, ¿realmente necesito que el mundo sepa esto? ¿Aporta algo de valor? Y la mayoría de las veces la respuesta es no. Prefieren guardar su energía para lo que de verdad importa. No es que no tengan nada que decir, es que son increíblemente selectivos con lo que dicen y a quién se lo dicen. Otro rasgo clave es su rechazo a la sobreexposición emocional. Entienden perfectamente el costo psicológico de mostrarse vulnerables o demasiado felices ante una audiencia masiva y anónima. Saben que abrir su vida personal al escrutinio público puede generar estrés, ansiedad y una presión innecesaria. Por eso, protegen su intimidad como un tesoro. Su vida privada es, precisamente eso, privada. Y en un mundo que nos empuja a vender nuestra privacidad por un poco de atención, esta decisión es un acto de rebeldía y autocuidado. Además, estas personas suelen prestar mucha más atención a su entorno real. Mientras muchos están con la cabeza agachada, mirando el móvil en una cena con amigos o en un concierto, ellos están presentes. Viven el momento. Absorben la experiencia con todos sus sentidos, sin la distracción de tener que capturarla para publicarla después. Priorizan la conexión humana real, la conversación profunda y el contacto visual. Valoran más un abrazo sincero que 100 likes de desconocidos. Y aquí viene algo interesante, su sensibilidad al juicio social. Podrías pensar que no publican porque tienen miedo a lo que dirán los demás. Pero a menudo es todo lo contrario. No es que les afecte el juicio, es que simplemente no quieren gastar energía en él. Saben que cualquier cosa que publiques será juzgada, interpretada y malinterpretada. Así que, ¿para qué entrar en ese juego? Prefieren invertir su tiempo y su energía mental en cosas más productivas y enriquecedoras. Su identidad, por lo tanto, es completamente independiente de las métricas públicas. Su valor como persona no está ligado a su popularidad online. Se definen por sus acciones en el mundo real, por sus valores, por sus relaciones cercanas y por sus logros personales, no por la imagen que proyectan en una plataforma. Esta es una forma de autenticidad muy poderosa en la sociedad actual. Ahora, derribemos un gran mito. Que no publiquen nada no significa que tengan una vida aburrida. De hecho, muchas veces es todo lo contrario. Pueden tener vidas increíblemente ricas, activas y llenas de aventuras, pero eligen no convertirlas en un espectáculo.
No necesitan la validación externa para disfrutar de un viaje increíble, una cena deliciosa o un logro profesional. Lo viven para ellos mismos, no para la galería. Su silencio no es un vacío, es una elección consciente de disfrutar su vida sin la necesidad de documentarla para otros. Desde una perspectiva social, la presión por existir públicamente es enorme. Se ha creado la falsa equivalencia de que ser es mostrarse. Si no publicas, si no te muestras, parece que te estás perdiendo de algo, que no eres relevante. Sin embargo, este grupo de personas nos demuestra justo lo contrario. La verdadera existencia no necesita ser transmitida en directo. Y aquí llegamos a un punto final muy potente, el misterio. En un mundo donde todos revelan todo sobre sí mismos, la persona que no revela nada se vuelve magnética. Su silencio genera curiosidad. ¿Quién es? ¿Qué piensa? ¿Cómo es su vida? Esta ausencia de información crea un aura de misterio que paradójicamente aumenta su poder personal. No necesitan gritar para ser escuchados. Su silencio habla por sí solo y dice mucho sobre su seguridad y su mundo interior. Así que, la próxima vez que te encuentres con un perfil vacío, no asumas que es una persona aburrida o antisocial. Podrías estar ante alguien con una gran fortaleza interna, una profunda autoconciencia y una vida tan plena que no necesita mostrarla para sentir que vale. En la era del ruido, el silencio es un superpoder. ¿Te has dado cuenta de que los hombres solteros hoy son más libres que nunca? No es una exageración, es la realidad de una nueva era. En un mundo donde las relaciones se han vuelto increíblemente complejas, caras y emocionalmente agotadoras, cada vez más hombres están descubriendo que la soltería no es un plan B, sino una forma de vida poderosa. Una vida llena de autonomía, crecimiento y oportunidades que las generaciones anteriores ni siquiera podían imaginar. Hoy, el hombre soltero moderno no está atrapado en dinámicas tóxicas, ni en presiones sociales, ni en las expectativas de nadie. Él elige dónde poner su energía, con quién invertir su tiempo y, lo más importante, qué tipo de vida quiere construir para sí mismo. Sin obligaciones innecesarias ni responsabilidades que lo limiten, puede enfocarse al 100% en lo que de verdad importa: su cuerpo, su dinero, su mentalidad y su propósito. Y es por eso que el hombre soltero se vuelve más fuerte, más lúcido y mucho más valioso, porque su vida está completamente en sus manos, no en las de nadie más. En este video vamos a analizar en profundidad por qué el hombre soltero está viviendo su mejor versión y cómo tú también puedes aprovechar esta etapa para construir una vida épica. Hablaremos de la libertad financiera que se desbloquea, de la estabilidad emocional que se consigue, de la claridad mental que se alcanza y del control total que tienes sobre tus decisiones. La soltería ya no es sinónimo de soledad. Hoy, la soltería es sinónimo de poder, y precisamente por eso incomoda tanto a una sociedad que durante años ha dependido de hombres distraídos, agotados y emocionalmente manipulables. Si estás listo para entender el verdadero poder de la soltería, quédate, porque esto te interesa. Empecemos con el pilar más evidente: la libertad financiera. Seamos honestos, las relaciones modernas son caras. Y no hablo solo de citas o regalos. Hablo de la presión de mantener un cierto estilo de vida, de los gastos compartidos que no siempre son equitativos, y a largo plazo, del altísimo costo que puede tener una separación o un divorcio. El hombre soltero tiene el control total de sus finanzas. Cada euro que gana es suyo para decidir cómo invertirlo. Puede ahorrar para un proyecto personal, invertir en su educación, viajar por el mundo o simplemente construir un patrimonio sólido sin tener que dar explicaciones a nadie.
Esta libertad no es solo tener más dinero en el bolsillo. Es la tranquilidad de saber que tu futuro financiero no depende de las emociones o decisiones de otra persona. Puedes tomar riesgos calculados, como empezar un negocio, sin arrastrar a nadie contigo. Este control absoluto sobre tu dinero te da una base de poder y seguridad que es imposible de alcanzar cuando tus finanzas están entrelazadas con las de otra persona. Estar soltero te permite construir tu imperio a tu ritmo y bajo tus propias reglas. Ahora hablemos de algo igual de importante, la estabilidad emocional. ¿Cuántas veces has visto a hombres buenos completamente destrozados por el drama de una relación? Discusiones interminables, celos, manipulaciones, chantajes emocionales. Este tipo de dinámicas no solo agotan tu energía, sino que nublan tu juicio y te alejan de tus metas. El hombre soltero se libera de todo ese ruido. Su paz mental no es negociable. No vive pendiente de un mensaje de texto, ni preocupado por una discusión sin sentido. Su estado de ánimo no depende de la aprobación o el humor de otra persona. Esta independencia emocional es un superpoder en el mundo moderno. Te permite pensar con claridad, tomar decisiones lógicas y mantenerte enfocado en tu camino. Cuando no gastas tu energía en apagar fuegos emocionales, tienes toda esa energía disponible para construir, para crear, para mejorar. Te vuelves más resiliente, más seguro de ti mismo y mucho más difícil de manipular, no solo en las relaciones, sino en todos los aspectos de la vida. La soltería estratégica te regala un santuario mental y desde ese lugar de calma puedes conquistar cualquier cosa. Otro beneficio gigante es el dominio sobre tu tiempo. El tiempo es el activo más valioso que tenemos, y en una relación, gran parte de él deja de ser tuyo. Se convierte en tiempo compartido, tiempo de compromiso, tiempo de obligación. ¿Quieres dedicar el fin de semana a aprender una nueva habilidad o a trabajar en tu proyecto? Nadie te lo va a impedir. ¿Quieres simplemente no hacer nada y recargar baterías en silencio? Tienes todo el derecho. Este control sobre tu tiempo te permite una evolución personal acelerada. Puedes leer más libros, hacer más cursos, dedicarte a tus hobbies, meditar, planificar tu futuro, todo aquello que te hace crecer como hombre. No tienes que pedir permiso ni negociar tu agenda. Esta libertad te permite optimizar tu vida para el máximo crecimiento. Cada hora que inviertes en ti mismo es un ladrillo más en la fortaleza que estás construyendo. Mientras otros hombres se ven arrastrados por compromisos sociales que no les aportan nada, tú estás en el gimnasio, en la biblioteca o en tu oficina, forjando la mejor versión de ti mismo. Y esto nos lleva a la claridad de propósito. Es muy difícil saber quién eres y qué quieres de la vida cuando estás constantemente influenciado por los deseos y las expectativas de tu pareja. Muchas veces, los hombres terminan adoptando los sueños de otra persona, o peor aún, abandonando los suyos para mantener la paz en la relación. La soltería te da el espacio y el silencio necesarios para conectar contigo mismo a un nivel profundo. Te obliga a preguntarte, ¿quién soy yo realmente? ¿Qué es lo que quiero lograr en esta vida? ¿Cuál es mi misión? Sin la distracción de una relación, puedes explorar tus pasiones, definir tus valores y establecer un propósito claro y contundente. Un hombre con un propósito es una fuerza imparable. Se levanta cada mañana con una dirección, con un porqué. Ya no vive para complacer a otros, vive para cumplir su misión. Esta claridad mental es magnética. Te convierte en un hombre centrado, disciplinado y con una confianza que no necesita validación externa. Y lo irónico es que precisamente cuando dejas de buscar una relación y te enfocas en tu propósito, es cuando te vuelves más atractivo para los demás.
Hablemos también de las oportunidades sociales. Existe el mito de que el hombre soltero está solo, pero la realidad es completamente opuesta. El hombre soltero tiene la libertad de construir una red social diversa y enriquecedora. No está limitado a salir solo con las parejitas de amigos de su novia. Puede cultivar amistades con otros hombres que comparten sus ambiciones. Puede conocer gente de diferentes círculos. Puede viajar solo y conectar con personas de todo el mundo. Su vida social no se reduce a un solo núcleo, sino que se expande. Tiene más tiempo para fortalecer los lazos con su familia y con sus amigos de toda la vida. Puede ser un mejor hermano, un mejor hijo y un mejor amigo, porque tiene la energía y el tiempo para dedicarles. Además, al no tener la presión de encontrar a la indicada, sus interacciones se vuelven más genuinas. Puede conocer gente por el simple placer de conectar, sin una agenda oculta. Esto le abre puertas a oportunidades inesperadas, tanto a nivel personal como profesional. La soltería no te aísla, te libera para que construyas la tribu que tú elijas. Finalmente, todo esto converge en un concepto clave: construir una vida sin concesiones. ¿Qué significa esto? Significa que no tienes que renunciar a tus sueños, a tus valores o a tu forma de ser para encajar en la vida de otra persona. Puedes diseñar tu existencia desde cero, exactamente como la quieres. ¿Quieres vivir en la montaña? ¿Quieres trabajar de forma remota y viajar por el mundo? ¿Quieres dedicar tu vida a una causa más grande que tú mismo? Puedes hacerlo. No tienes que negociar tus principios ni tus metas no negociables. Tu vida es un lienzo en blanco y tú eres el único artista. Esta es la máxima expresión de la libertad masculina. Es la capacidad de ser el arquitecto de tu propio destino. El hombre que aprovecha su soltería para construirse a sí mismo se convierte en un pilar de fortaleza. No necesita a nadie que lo complete, porque él ya está completo. Y desde esa posición de plenitud y poder, si en el futuro decide compartir su vida con alguien, lo hará desde la elección, no desde la necesidad. Y esa es la diferencia fundamental. Así que, si estás soltero, no lo veas como una etapa de espera o una carencia. Míralo como lo que realmente es, la mayor oportunidad de tu vida para forjarte en acero. Aprovecha esta libertad financiera, esta paz mental, este control sobre tu tiempo y esta claridad de propósito. Construye tu cuerpo, tu mente y tu imperio. Conviértete en ese hombre de alto valor que no necesita la validación de nadie porque su valor emana de su interior. La soltería no es soledad, es poder. Es el campo de entrenamiento para convertirte en la versión más libre y fuerte de ti mismo. ¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué tantos hombres hoy en día eligen la soltería, no como un estado pasajero, sino como una decisión consciente y estratégica? La sociedad nos ha vendido durante siglos una sola narrativa. El hombre debe encontrar pareja, casarse y formar una familia para sentirse completo. Pero en el mundo actual, esa narrativa se está desmoronando. Las relaciones se han vuelto más complejas, más costosas y, en muchos casos, emocionalmente agotadoras. En medio de este panorama, el hombre moderno ha descubierto una verdad que a muchos les resulta incómoda. Estar soltero ya no es un sinónimo de fracaso, sino una ventaja competitiva. Hoy vamos a explorar por qué los hombres solteros son más libres que nunca y cómo esta nueva libertad está redefiniendo por completo el valor, la mentalidad y el crecimiento personal masculino. Piénsalo bien. El hombre soltero de hoy ya no está atado a dinámicas tóxicas ni se ve forzado a cargar con responsabilidades que no le corresponden. Tiene la libertad de elegir su propio camino sin la constante presión social que dictaba cada uno de sus movimientos. Puede enfocarse en construir su cuerpo, su carrera, sus finanzas
Y lo más importante, su mentalidad, sin tener que pedir permiso a nadie. La soltería le otorga el recurso más valioso de todos, el tiempo. Tiempo para sanar heridas emocionales pasadas, para explorar nuevas pasiones, para viajar, para aprender, para rodearse de personas que realmente le aporten valor y para construir desde cero la versión más fuerte y auténtica de sí mismo. Y aquí está la clave que muchos temen. Un hombre libre que se conoce a sí mismo y sabe lo que quiere, es un hombre imposible de manipular o controlar. Esta libertad no es una amenaza, es evolución. En este video, vamos a sumergirnos en la psicología detrás de esta poderosa libertad masculina. Analizaremos por qué los hombres solteros, al tener la mente más clara, tienden a tomar mejores decisiones a largo plazo. Veremos cómo la ausencia de drama emocional constante acelera de forma exponencial su desarrollo personal y profesional. También descubriremos por qué la autonomía financiera no solo es un objetivo, sino un pilar fundamental que multiplica el valor percibido de un hombre en la sociedad. Hablaremos de la soledad, pero no como un castigo, sino como una herramienta. La soledad bien administrada es un gimnasio para la mente, donde se forja la resiliencia, la creatividad y el autoconocimiento. Entenderemos por qué la sociedad, a menudo, presiona, critica e incluso ridiculiza al hombre que elige no atarse. La respuesta es simple. Un hombre independiente cuestiona el status quo y demuestra que hay otras formas de vivir una vida plena y exitosa. Lejos de ser una carencia o un vacío, la soltería es la plataforma de lanzamiento perfecta para construir poder personal. Un poder que no se basa en dominar a otros, sino en dominarse a uno mismo. Pero no nos quedaremos solo en la teoría. También te daré las claves prácticas. ¿Cómo puede un hombre soltero aprovechar esta etapa al máximo? Hablaremos de estrategias concretas para forjar una mentalidad de acero, para desarrollar una disciplina inquebrantable, para elevar tu atractivo de una forma genuina, para aumentar tu valor social y expandir tus oportunidades en todos los ámbitos de tu vida. Y todo esto sin sacrificar ni un ápice de tu libertad. Un hombre que se construye en la soledad, que invierte en sí mismo y que define sus propios términos, no solo se vuelve más atractivo, sino también más respetado y mucho más consciente de lo que verdaderamente merece en la vida. Ya no acepta migajas, porque ha aprendido a prepararse sus propios banquetes. El primer pilar de esta libertad es la autonomía mental. Cuando un hombre no está inmerso en la montaña rusa emocional de una relación inestable, su mente se despeja. Tiene la capacidad de pensar con una claridad asombrosa. Las decisiones ya no se toman para complacer, para evitar un conflicto o por miedo a la soledad. Se toman desde la lógica, la estrategia y la visión a largo plazo. Invertir en ese curso, aceptar ese nuevo trabajo en otra ciudad, empezar ese negocio, la única opinión que realmente importa es la suya. Esta soberanía mental le permite cometer errores, aprender de ellos y recalibrar su rumbo sin tener que dar explicaciones. Es el dueño absoluto de su destino. El segundo pilar es la libertad financiera. Seamos honestos, las relaciones modernas pueden ser extremadamente caras. Desde las citas hasta el mantenimiento de un estilo de vida en pareja y las posibles consecuencias de una separación, el costo financiero es alto. El hombre soltero tiene la capacidad de dirigir el 100% de sus ingresos hacia sus propias metas. Puede invertir en activos, ahorrar para un gran proyecto, pagar sus deudas a una velocidad récord o simplemente disfrutar del fruto de su trabajo sin culpas ni negociaciones. Este control financiero no solo le da seguridad, sino que también aumenta exponencialmente su valor. Un hombre financieramente estable es un hombre con opciones, y tener opciones
es la máxima expresión de la libertad. Tercer pilar, la libertad de tiempo y energía. Tu tiempo es tu recurso más limitado y tu energía es tu activo más valioso. En una relación, una gran parte de ambos se dedica a la pareja. El hombre soltero recupera el control total sobre estos dos recursos. Puede dedicar las mañanas a entrenar, las tardes a su negocio y las noches a leer o a conectar con amigos que lo impulsen hacia adelante. No hay compromisos forzados, no hay discusiones que drenen su energía, ni dramas que lo distraigan de sus objetivos. Puede canalizar toda esa fuerza vital en una sola dirección, su propio crecimiento. Esta concentración de energía es lo que permite a muchos hombres lograr en pocos años de soltería lo que no pudieron lograr en una década de relaciones. Y esto nos lleva a un punto crucial: la gestión de la soledad. La sociedad nos ha enseñado a temer la soledad, a verla como un fracaso social. Pero el hombre que evoluciona aprende a distinguirla del aislamiento. Estar solo no es lo mismo que sentirse solo. La soledad elegida es un espacio sagrado para la introspección y la construcción. Es en esos momentos de silencio donde puedes escuchar tu propia voz, definir tus valores, establecer tus no negociables y planificar tu futuro. Es el laboratorio donde se forja un carácter fuerte. Un hombre que se siente cómodo en su propia compañía es un hombre que no necesitará la validación de nadie para sentirse completo. Entonces, ¿cómo puedes, como hombre soltero, capitalizar esta etapa para convertirte en una versión imparable de ti mismo? Primero, define tu misión. ¿Qué quieres lograr en los próximos 1, 5 o 10 años? Sé específico. ¿Quieres un físico determinado, un nivel de ingresos concreto, una habilidad específica? Escríbelo. Tu misión será tu brújula. Segundo, impón una disciplina militar en tu vida. Levántate temprano, entrena tu cuerpo, cuida tu alimentación, lee todos los días. La disciplina es el puente entre tus metas y tus logros. La motivación va y viene, pero la disciplina te mantiene en el camino incluso cuando no tienes ganas. Tercero, invierte en ti mismo sin piedad. Compra libros, toma cursos, asiste a seminarios, aprende una habilidad de alto valor. Cada euro y cada hora que inviertes en tu conocimiento y tus capacidades se multiplicará en el futuro. Eres tu mejor activo, trátate como tal. Cuarto, construye una red de hombres de alto valor. Rodéate de personas que te inspiren, que te desafíen y que estén en su propio camino de crecimiento. El viejo dicho es cierto: eres el promedio de las 5 personas con las que pasas más tiempo. Elige tu círculo sabiamente. Abandona a los que te restan energía y busca a los que te impulsan a ser mejor. Y quinto, y quizás lo más importante, aprende a disfrutar del proceso. La soltería no es una sala de espera hasta que llegue la persona correcta. Es una de las etapas más emocionantes y transformadoras de tu vida. Disfruta de tu libertad, explora el mundo, conoce gente interesante, ten nuevas experiencias. Vive una vida tan plena y fascinante que cualquier persona que quiera entrar en ella deba ser absolutamente espectacular para merecerlo. El hombre que sigue este camino se vuelve, como decíamos, una versión más peligrosa. Peligrosa para el sistema que quiere controlarlo. Peligrosa para la mediocridad. Peligrosa para las dinámicas de bajo valor. Porque es un hombre que conoce su valor, que ha construido su propio reino y que vive bajo sus propias reglas. No está en contra de las relaciones, al contrario, está a favor de las relaciones correctas. Relaciones basadas en la admiración mutua, el respeto y la libertad, no en la necesidad, la dependencia o el miedo a la soledad. Pero para llegar a ese punto, primero debe convertirse en el tipo de hombre que puede atraer y mantener una relación así.
Y esa construcción solo puede hacerse en el taller de la soltería bien aprovechada. Así que si estás en esta etapa, no la veas como una maldición. Mírala como la mayor oportunidad que te ha dado la vida para forjar al hombre que siempre has querido ser. Libre, fuerte, independiente y dueño de tu destino. ¿Alguna vez te has preguntado por qué hoy en día ser un hombre soltero se siente tan diferente, tan poderoso? Durante décadas, la sociedad nos vendió la idea de que un hombre solo estaba incompleto. Pero algo ha cambiado. Cada vez más hombres se están despertando a una verdad incómoda, pero liberadora. La soltería ya no es un estado de espera, es una declaración de poder. En un mundo donde las relaciones modernas a menudo exigen sacrificios desequilibrados, responsabilidades unilaterales y un desgaste mental constante, quedarse soltero se ha convertido en la estrategia más inteligente para construir una vida de fuerza, valor y auténtica autonomía. Este no es un video sobre odiar las relaciones, es un video sobre amarte a ti mismo lo suficiente como para construir la vida que realmente quieres, con o sin pareja. Hoy un hombre soltero no vive condicionado por expectativas ajenas ni atrapado en dinámicas que drenan su energía. Él elige cómo vivir, cuándo invertir su dinero, en quién confiar y hacia dónde dirigir su futuro. Su tiempo es suyo, su dinero es suyo, su paz mental es suya. Y cuando un hombre posee estas tres cosas, su vida avanza a una velocidad que muchos simplemente no pueden comprender. La libertad no es solo la ausencia de un compromiso formal, es el control total de tu mente, tus emociones y tus finanzas. Es la capacidad de decir no a lo que te resta y en sí a todo lo que te construye. Vamos a analizar cómo la soltería potencia al hombre desde adentro hacia afuera. Primero, la claridad mental. Sin el ruido constante de conflictos de pareja, sin dramas innecesarios o la presión de satisfacer expectativas que no son tuyas, tu mente se despeja. Tienes el espacio mental para enfocarte en lo que realmente importa. Tus metas, tus proyectos, tu propósito. Esta claridad te permite tomar decisiones más lógicas y estratégicas, sin la interferencia de la turbulencia emocional que a menudo acompaña a las relaciones modernas. Luego, hablemos de la disciplina. Cuando eres el único responsable de tu vida, la disciplina se vuelve tu mejor aliada. Tienes la libertad de crear rutinas que te fortalezcan, no que te complazcan. Puedes ir al gimnasio sin dar explicaciones, puedes trabajar hasta tarde en ese proyecto que te apasiona, sin sentirte culpable. Puedes dedicar tus fines de semana a aprender una nueva habilidad, en lugar de a cumplir con compromisos sociales que no te aportan nada. La soltería te da el lienzo en blanco para diseñar un estilo de vida basado en el progreso, no en la complacencia. Y, por supuesto, la libertad financiera. Seamos honestos, las relaciones pueden ser increíblemente costosas y no solo en dinero. Pero al estar soltero, cada euro que ganas es tuyo para decidir cómo usarlo. Puedes invertirlo en tu negocio, en tu educación, en experiencias que te enriquezcan, o simplemente ahorrarlo para construir un futuro sólido y seguro. No tienes que justificar tus gastos ni dividir tus recursos. Esta autonomía financiera es un superpoder en el mundo actual. Te permite asumir riesgos calculados, construir patrimonio y crear una base de seguridad que te hace verdaderamente independiente. Otro punto clave son las relaciones sociales auténticas. Cuando estás en una relación, muchas de tus interacciones sociales están condicionadas por tu pareja. Sales con sus amigos, vas a eventos familiares por obligación. Pero como hombre soltero, eliges con quién pasas tu tiempo. Construyes una red de amigos y aliados basada en el respeto mutuo, los intereses comunes y el valor real. Tus relaciones se vuelven más profundas y significativas porque no están basadas en la obligación, sino en la elección consciente.
Todo esto nos lleva a la capacidad de construir un propósito sin distracciones. Muchos hombres pierden su camino al intentar encajar en el molde que su pareja o la sociedad espera de ellos. Se olvidan de sus propias pasiones, de sus sueños más profundos. La soltería es la oportunidad perfecta para reconectar contigo mismo, para preguntarte, ¿qué quiero realmente de la vida? ¿Cuál es mi misión? Sin la necesidad de negociar tus metas, puedes dedicar toda tu energía a construir un legado, a dejar una marca en el mundo, a vivir una vida con un significado que tú mismo has definido. Este proceso de construcción personal conduce a un autoconocimiento profundo que fortalece la identidad masculina. Al pasar tiempo solo, enfrentas tus miedos, descubres tus fortalezas y defines tus propios valores, no los que te impone la cultura. Te vuelves más seguro de quién eres y esa seguridad es magnética. Dejas de buscar validación externa porque la encuentras dentro de ti. Entiendes tu propio valor y eso te hace inmune a la manipulación y a las presiones sociales. Y aquí llegamos a una pregunta interesante. ¿Por qué la sociedad moderna parece temer al hombre libre y autosuficiente? La respuesta es simple. Un hombre que no necesita la aprobación de nadie, que no depende emocionalmente de una pareja y que vive según sus propias reglas, es impredecible e incontrolable. Es un hombre que no se conforma con menos de lo que merece, que no se rinde ante la presión social y que entiende su propio potencial ilimitado. Un hombre así no puede ser fácilmente manipulado por el consumismo, por las tendencias culturales o por las narrativas que buscan debilitarlo. Es un hombre que inspira a otros hombres a reclamar su propio poder, y eso, para el sistema, es una amenaza. La narrativa tradicional nos dice que un hombre soltero es un hombre solitario y triste. Pero la realidad es muy diferente. El hombre soltero moderno no está solo, está enfocado. No está triste, está en paz. No está esperando que alguien lo complete, se está completando a sí mismo. Está utilizando este tiempo para viajar, para aprender, para emprender, para ponerse en la mejor forma física y mental de su vida. Está construyendo una fortaleza interior tan sólida que si algún día decide compartir su vida con alguien, lo hará desde una posición de abundancia y plenitud, no de necesidad y carencia. Ser soltero hoy no es simplemente un estado civil, es una fase estratégica, es un campo de entrenamiento para la excelencia. Es el período en el que un hombre se deconstruye para reconstruirse más fuerte, más sabio y más libre. Es el momento de forjar una versión de ti mismo que jamás habrías podido alcanzar dentro de un entorno que limitara tu crecimiento y tu libertad. Es donde pasas de ser un espectador en el juego de la vida a ser el jugador estrella, el que define las reglas y el que gana en sus propios términos. Así que, si estás en esta etapa de tu vida, no la veas como una carencia. Mírala como la mayor oportunidad que has tenido. Aprovecha cada segundo. Domina tu tiempo, tu dinero y tu mente. Conviértete en el hombre que siempre debiste ser. Porque la verdad es que la soltería no es el final de la historia, es el comienzo de tu propia leyenda. En un mundo donde la presión social empuja constantemente a los hombres hacia compromisos que no siempre les benefician, hay una verdad que muchos no quieren admitir. Ser un hombre soltero en la era moderna no es una desventaja, es una ventaja estratégica, emocional, económica y psicológica. Hoy vamos a destapar por qué cada vez más hombres están descubriendo que la soltería es el camino hacia su máxima libertad y su mejor versión. Piensa en esto. El hombre soltero de hoy no está atado a expectativas rígidas ni a dinámicas que drenan su energía. Tiene el control total de su tiempo, de su dinero, de su rutina, de su crecimiento y, lo más importante, de su mentalidad.
Puede evolucionar sin frenos, sin dramas innecesarios y sin tener que negociar cada uno de sus movimientos. Esta es la razón por la que muchos hombres alcanzan su máximo potencial cuando están solos. Se vuelven más disciplinados, más selectivos, más fuertes físicamente y mucho más conscientes de su propio valor. Y lo que incomoda a muchos es precisamente esto. Un hombre libre no es fácil de manipular. No cede a la presión social, no mendiga validación y, sobre todo, no se conforma con menos de lo que sabe que merece. Esa independencia es una amenaza para un sistema que prefiere a los hombres predecibles y controlables. Así que, si alguna vez te han hecho sentir que estar soltero es un fracaso, quédate, porque en este video vamos a analizar punto por punto cómo la soltería masculina puede potenciar tu vida de formas que nunca imaginaste. Empecemos por lo más tangible, la libertad financiera. Un hombre soltero tiene el control absoluto de sus finanzas. No necesita pedir permiso para invertir en un nuevo proyecto, para comprar el equipo que necesita para su hobby o para planificar un viaje que siempre ha soñado. Sus ingresos son suyos para gestionar, invertir y hacer crecer según su propia visión. Esto no se trata de egoísmo, sino de estrategia. Puede construir un patrimonio sólido, asumir riesgos calculados y crear una base económica que le dará opciones en el futuro, algo que muchos hombres comprometidos simplemente no pueden hacer con la misma agilidad debido a las responsabilidades compartidas y los gastos conjuntos. Esta autonomía económica es el primer pilar de una vida verdaderamente libre. Ahora, hablemos de la claridad mental. Las relaciones, especialmente las que no son sanas, están llenas de ruido emocional, discusiones, malentendidos, expectativas no cumplidas y un desgaste constante de energía mental. El hombre soltero se libera de todo ese ruido. Su mente está despejada para enfocarse en lo que realmente importa, sus objetivos, su carrera, su desarrollo personal. Tiene el espacio mental para leer, para aprender una nueva habilidad, para meditar o simplemente para estar en silencio y conocerse a sí mismo. Esta paz mental es un superpoder en un mundo caótico. Le permite tomar decisiones más racionales, ser más creativo y construir una fortaleza interna que no depende de la aprobación de nadie. Otro punto clave es la gestión del tiempo, nuestro recurso más valioso. Un hombre soltero es el único dueño de sus 24 horas. Puede decidir levantarse a las 5 de la mañana para ir al gimnasio sin molestar a nadie. Puede trabajar hasta tarde en su proyecto personal sin sentir que está descuidando a otra persona. Puede pasar todo el fin de semana aprendiendo a programar o simplemente descansando y recargando energías sin dar explicaciones. Este control sobre su tiempo le permite optimizar su día para el crecimiento y la productividad. No está reaccionando a las necesidades o al horario de otra persona. Está diseñando proactivamente la vida que quiere vivir, hora por hora, día por día. Y esto nos lleva a la disciplina. Es mucho más fácil construir hábitos sólidos cuando eres el único responsable de tu entorno. El hombre soltero puede controlar su dieta sin tener tentaciones en la despensa. Puede mantener un horario de sueño estricto. Puede dedicar tiempo cada día a su entrenamiento sin interrupciones. La disciplina es el motor del éxito, y la soltería crea el entorno perfecto para cultivarla. Cuando no tienes que negociar tus hábitos con nadie, te vuelves el arquitecto de tu propia fortaleza, tanto física como mental. Hablemos ahora de las oportunidades sociales. Contrario a la creencia popular, el hombre soltero no está solo, es socialmente libre. No está limitado a un círculo social cerrado de parejas.
Puede conocer gente nueva constantemente, ampliar su red de contactos profesionales, hacer amigos con intereses similares y, por supuesto, tener la libertad de elegir con quién quiere salir sin la presión de buscar la definitiva. Esta libertad social le permite interactuar con una variedad de personas, aprender de diferentes perspectivas y construir relaciones basadas en la afinidad genuina, no en la necesidad o la conveniencia. Su valor social aumenta porque no es un hombre necesitado, sino un hombre que elige. Y aquí llegamos a uno de los puntos más poderosos, el autoconocimiento. La soltería es un viaje intensivo hacia tu propio interior. Sin la distracción constante de una pareja, te enfrentas a ti mismo, a tus miedos, a tus debilidades, pero también a tus fortalezas y a tu verdadero propósito. Aprendes a disfrutar de tu propia compañía, a resolver tus propios problemas y a encontrar la felicidad dentro de ti, no en alguien más. Este proceso de autodescubrimiento es fundamental para construir una autoestima inquebrantable. Un hombre que se conoce y se valora a sí mismo no busca en una mujer una solución a sus vacíos, sino una compañera para compartir una vida que ya es plena y emocionante. Entonces, ¿por qué la sociedad teme al hombre que vive según sus propias reglas? Porque un hombre autónomo y con propósito no es un buen consumidor de soluciones rápidas. No necesita comprar cosas para impresionar. No cae en trampas emocionales y no sigue el guión preestablecido. Es impredecible, es dueño de su destino y demuestra que la felicidad y el éxito no dependen de un estado civil. Esa libertad es una inspiración para otros hombres y una amenaza para quienes se benefician de su conformidad. En resumen, la soltería moderna no es un estado de espera, es un campo de entrenamiento. Es la oportunidad de oro para construir tu imperio financiero, fortalecer tu mente, esculpir tu cuerpo, definir tu propósito y convertirte en ese hombre de alto valor que no necesita perseguir, sino que atrae de forma natural. Es el camino para construir una vida tan increíble que solo estarías dispuesto a compartirla con alguien que la haga aún mejor, no con alguien que la complete. Así que si eres un hombre soltero, no dejes que nadie te diga que te falta algo. Estás en la posición más poderosa para crecer. Aprovecha este tiempo, invierte en ti, construye tu libertad y diseña una vida según tus propias reglas. Porque la verdadera masculinidad no se encuentra en una relación, se encuentra en la autonomía, la fuerza y la autenticidad que construyes cuando eres el único capitán de tu barco.